Bueno, muy buenas tardes a todos. He tenido que venir en barco, por eso me veis un poco mojado debido a la lluvia. Quiero agradecer a Incide, a Javier, a José María que me hayan invitado a dar esta charla. Y quería confesaros que de lo que voy a hablar ahora es mi pasión. Es a lo que estoy dedicando mucho de mi tiempo libre y a lo que estoy dedicando muchos de los ratos que dedico al estudio, ¿no? Antes de comenzar, quería hacer una pregunta y quería que el público participara un poco de la ponencia y quisiera que levantara la mano aquel que pensase que el cerebro es una máquina más potente que un computador. ¿Quién piensa que el cerebro es una máquina más potente que el computador? Casi todo el auditorio piensa que el cerebro supera en potencia de cálculo a un computador, pero sin embargo, yo que he estudiado un poco la parte del cerebro por la tesis doctoral que espero defender en un par de meses, he visto las diferencias tanto estructurales como de funcionamiento entre el cerebro y una máquina. Mientras el cerebro tiene en su estructura la unidad de proceso y la memoria en un mismo lugar, que es la red neuronal de 10 elevado a 14 conexiones, el computador tiene dos unidades distintas. Por un lado está la unidad de proceso y por otro lado está la unidad de memoria. Eso también hace que tengan funcionalidades totalmente distintas. Mientras el cerebro es capaz de reconocer situaciones concretas y situaciones muy complejas rápidamente, a la máquina le cuesta mucho reconocer rostros y situaciones complejas que al ser humano es muy fácil reconocer. También el cerebro está en desventaja con respecto a la máquina porque a la hora de realizar cálculos complejos, raíces cúbicas o cualquier otro tipo de actuación, pues lógicamente el cerebro está en desventaja. Quiero introducir esto porque a la hora de recoger datos de nuestro entorno no nos damos cuenta de que cuando interactuamos con las máquinas, los seres humanos estamos siendo un cuello de botella. Nos estamos convirtiendo en un embudo por el que tiene que pasar toda la información a la hora de ser introducida en las máquinas, cuando recogemos información de nuestro entorno, cuando vamos a leer datos, cuando vamos a extraer información útil que luego las máquinas deben analizar. ¿Por qué el ser humano tiene que estar en medio de la comunicación entre dos máquinas, entre dos computadoras, entre el sensor y la máquina? ¿Y por qué no dejamos que la comunicación machine to machine, M2M, la comunicación entre las propias máquinas, se realice de forma natural y sean ellas las que recojan todas las variables del entorno? Nosotros, como cuello de botella, no estamos recogiendo todas las variables que se generan a nuestro alrededor, en una ciudad, en una empresa, en un entorno en el que intervienen 200, 300, 1000 trabajadores. Estamos siendo tremendamente ineficientes simplemente por no reconocer que somos imperfectos a la hora de medir nuestro entorno y de recoger toda la información que se genera a nuestro alrededor, ¿no? Por eso yo os propongo que a partir de ahora pensemos que el ser humano, las personas, debemos dedicarnos menos a hacer tareas transaccionales, es decir, tareas automáticas, tareas que no requieren de una inteligencia especial, y dejemos esas tareas transaccionales para quien sabe hacerlas mejor, que son las máquinas. Yo creo que el secreto del avance de nuestra sociedad en los últimos años ha sido que hemos dejado hacer las cosas bien a aquellos que saben hacerlas y nos hemos retirado un poco especializándonos cada uno en un campo concreto. Creo que es la base del éxito de la startup, de la empresa tradicional y de todo lo que uno emprende en la vida, incluso, pues no sé, del matrimonio. Podría ser también, ¿no? Hace poco me contaron una historia respecto de la movilidad hace cientos de años. Se hacía con caballos, con tracción animal, y estos presentaban una serie de problemas. Problemas de residuos, problemas de cadáveres, problemas de movilidad en las ciudades. Se invirtieron gran cantidad de recursos en solucionar este problema, tratando de centrarse en no cambiar el paradigma, en seguir trabajando con vehículos de tracción animal y generar pues, otros negocios alrededor de esto. Sin embargo, cuando llegó el vehículo de combustión, el vehículo de tracción, el problema se acabó. Los caballos se eliminaron y con ellos se eliminó el problema. Seguramente pasará algo parecido cuando llegue el vehículo eléctrico. Estamos introduciendo muchos recursos, estamos gastando muchísimos recursos en tratar de solucionar el problema del dióxido de carbono y la contaminación en las ciudades, y cuando se introduzca definitivamente el vehículo eléctrico, el problema del dióxido de carbono se eliminará parcialmente de las ciudades y pasará a estar únicamente en los centros de producción. Por eso es importante que salgamos de nuestra startup, de nuestro ecosistema, y nos preguntemos si realmente estamos poniendo el foco y estamos dedicando las horas de nuestro día suficientemente a solucionar problemas desde fuera y no tanto desde dentro.
En el caso del telar mecánico, me sirve para introducir la revolución de los objetos conectados. ¿Por qué he llamado a mi charla la revolución de los objetos conectados? Porque creo que va a ocurrir algo muy parecido a lo que ocurrió en la revolución industrial. Cuando la gente tejía a mano y llegó el telar mecánico, muchos estuvieron en contra del telar mecánico e incluso se incendiaron fábricas de telar mecánico. ¿Por qué? Pues porque eliminaron puestos de trabajo, el trabajo se hacía de forma mucho más eficiente y requería de mucha menos mano de obra, y eso pues también generó confrontación. Sin embargo, años después, el telar mecánico empleaba a 98% más de personas en el sector textil que lo hacía anteriormente, y lo hacíamos todo de forma mucho más eficiente. Yo creo que la revolución de los objetos conectados va a pasar algo muy parecido. Si hacemos las cosas de forma mucho más eficiente, si el ser humano se dedica a hacer tareas menos transaccionales, podremos ser mucho más productivos, podremos vivir mejor y nuestra sociedad avanzará mucho más, al igual que lo hizo en la revolución industrial. Yo creo que el futuro va a ser muy diferente y tenemos que pensar muy distinto de lo que estamos pensando ahora. Todos estamos tratando de introducir tecnología en sitios donde antes no había tecnología, pero tratamos de hacer siempre las mismas cosas, exactamente igual que en el ejemplo de los vehículos de tracción animal. Por eso yo creo que podemos pensar en cómo el cine ha abordado el futuro y cómo el cine nos ha enseñado su visión de cómo van a ser los próximos años, ¿no? Si hacemos caso al cine, el próximo año, en 2015, tenemos a disposición en las tiendas nuestro aeropatín, que era el que Marty McFly conducía en Regreso al Futuro 2. Es simplemente eliminar las ruedas del patinete clásico y ponerle un sistema de sustentación. Yo creo que esto no va a ser así, pero es un ejemplo de cómo se traslada el aspecto futurista a un objeto que utilizamos cotidianamente. Si hacemos caso también al cine, en 2018 Skynet se conectará y empezará a producir en masa robots humanos que serán muy difíciles de ser percibidos como robots con un esqueleto metálico. Y muy atentos al día 26 de agosto de 2037, en el que, bueno, como seguramente esta película se rodó en un año en el que el boom inmobiliario estaba en su punto más alto, pues decidieron mostrar un ejemplo de cómo el boom inmobiliario puede también instalarse en la Luna y las prospecciones generan que la Luna se rompa en dos y la humanidad tenga que esconderse bajo tierra. Y por último, pues también en 2054, la gente está muy preocupada por la seguridad y se habilita una nueva unidad policial que son los precops, que permiten identificar un crimen mucho antes de que se produzca. Estos son los ejemplos de cómo el cine traslada situaciones cotidianas al futuro, pero basándose en el paradigma actual. Yo creo que tenemos que escapar de ahí y tratar de pensar situaciones diferentes y ser muy autocríticos en cómo nuestra startup o nuestro negocio o nuestro día a día está influenciado ya por nuestro conocimiento a priori. Y eso nos condicionará demasiado a la hora de montar y emprender cualquier situación nueva. Todos los que estamos aquí, y que nadie nos insulte con su juventud, ha visto una máquina de escribir y ha trabajado en una máquina de escribir y a la vez, en este periodo de tiempo, ha podido tocar un iPhone. Según mi amigo Álvaro González Alorda, escribió un libro, Los próximos 30 años, esta generación, la que estamos viviendo ahora mismo, no importa la edad que tengas, estás dentro de la generación, es la generación que más cambios va a sufrir a lo largo de la historia. Porque ha pasado de trabajar en una máquina de escribir a trabajar en un iPhone. Y todo ese cambio tecnológico lleva detrás un cambio de costumbres muy grande. Cambio de costumbres a la hora de comprar. Ya nadie va a la tienda exclusivamente a comprar. Hay mucha gente que va, se prueba la ropa y luego va a casa y pide el artículo por internet para que se lo manden perfectamente empaquetado. Hemos cambiado la forma de relacionarnos. La gente prefiere mandar un WhatsApp. El otro día se leía un estudio. El 80% de la gente prefiere mandar un WhatsApp que llamar por teléfono. Y, ¿por qué no decirlo? Pues también han cambiado las formas de relacionarnos y de encontrar pareja. Antes la gente iba a las verbenas, luego a los bailes de fin de curso y ahora lo hace por internet. No nos engañemos. Esto ha generado también muchísimas oportunidades de negocio y todos hemos visto cómo todo esto ha ido creciendo hasta convertirse en una buenísima oportunidad para la gente que está trabajando con tecnología. Y dicho todo esto, ¿qué es el Internet de las cosas? ¿Qué es el Internet of Things? ¿En qué consiste conectar objetos? ¿Y qué beneficios va a reportar eso a nuestra sociedad? Y mucho más importante, ¿cómo empezamos a conectar objetos a la red para ser mucho más productivos?
Lo primero que quiero decir es que esto no es cosa de frikis. Yo soy ingeniero de teleco y cada vez que conozco a alguien nuevo y me muevo en un ambiente laboral relacionado no con la tecnología, pues enseguida empiezo a ser un agente que trata de eliminar la brecha digital a mi alrededor. Gente que viene a que le configures el móvil, a que le instales un disco duro virtual, a que le ayudes pues, con su ordenador, que va muy lento. Esto no es un entorno para frikis. Aquí hace falta muchísima gente bien preparada a nivel legal, a nivel económico. Hay que hacer unos buenos planes de negocio y hay que saber vender y conectar tu idea muy bien. Hace falta si sabes de tecnología, hace falta si sabes de ventas, hace falta si sabes de economía y hace falta también si sabes de derecho y de leyes, porque no olvidemos que los objetos conectados van a estar recogiendo datos y esos datos hay que protegerlos y hay que gestionarlos de una forma adecuada. Por tanto, este mundo es para todos vosotros si vuestra startup así lo decidís. El Internet de las cosas se calcula que durante los próximos años se van a crear 14,4 billones de dólares en oportunidades de negocio. En todos esos sectores que estáis viendo ahí, en el sector de la movilidad, en el sector doméstico, en el sector de la agricultura, haciéndola mucho más competitiva, no solo a través del riego y la automatización del riego, sino también a la hora de cosechar, plantar y recoger. También en el consumo de energía, monitorizar el consumo de energía allá donde vayas es el único camino para conseguir reducir el consumo y aumentar la eficiencia y cumplir con los objetivos de la Unión Europea. En nuestras cosas cotidianas, conectar nuestras llaves, conectar nuestro equipaje, conectar nuestra televisión, que ya está conectada, conectar las ciudades. Y por qué no decirlo también muy importante, entre el 60 y el 70% de los presupuestos de las comunidades autónomas está destinado a sanidad y educación. Y la parte sanitaria es algo muy importante que tenemos que empezar a conectar para mejorar el servicio que prestamos a nuestros mayores y a la gente que lo necesita. Por eso aquí hay una oportunidad no solo de realizarse como persona y de emprender una aventura con tu startup, sino también de ayudar a los demás. En este punto, una vez que tenemos objetos conectados a la red y que podemos extraer datos fácilmente, quisiera haceros una reflexión. ¿Cuánto vale un dato? ¿Cuánto vale recoger un dato, tratarlo y tomar una decisión? Depende. Si el dato se encuentra en un desierto remoto, sin conexión a la red y sin conexión a Internet, y necesitamos traerlo todos los días, pues ese dato vale mucho dinero, porque necesitamos desplazar a una persona cada vez. Sin embargo, si conseguimos desarrollar una tecnología independiente de la red eléctrica, independiente de Internet, conseguiremos conectar un objeto y aumentar el proceso productivo de extraer ese dato. Esto nos da una idea de la importancia para las empresas. Pero, ¿qué vale un dato cuando una persona mayor está en su casa, vive sola, desgraciadamente algo muy común en los días que nos toca vivir, y sufre un accidente, se cae al suelo? ¿Cuánto vale ese dato, el que podamos saber que en ese momento una persona ha caído al suelo y necesita ayuda? ¿Cuánto vale ese dato? Yo creo que ese dato tiene un valor incalculable. Por eso os animo a pensar esas situaciones en las que necesitamos saber los datos y no están a nuestra disposición, bien por indisponibilidad de tecnología o bien por su gran coste. Creo que tenemos que dar soluciones a medida, como startup tecnológica, y no podemos exigir a los clientes que conozcan todos los entresijos de nuestro producto. Hay que dar llaves en mano y hay que empezar a optimizar los procesos que se calcula que pueden generar oportunidades de negocio por más de 2,5 millones de euros. Optimizando los procesos de fabricación, optimizando los procesos de toma de decisiones a nivel de gobierno también, teniendo los datos y los cuadros de mando de todos esos datos que vamos recogiendo. Y, ¿por qué no?, también aumentando la productividad y el bienestar de los trabajadores. Uno de los puntos clave para poder conciliar es conseguir los objetivos del trabajo en menos tiempo, de forma más eficiente y de forma más cómoda para los ciudadanos y para los trabajadores. Por eso yo creo que introduciendo el Internet de las cosas en los procesos del trabajo vamos a conseguir mejorar la vida de la gente y mejorar la vida de los trabajadores. También, ¿por qué no?, y muy importante, hace poco me entrevistaba esta mañana con una importante cadena de transportes a nivel nacional. Solamente metiendo tecnología ha conseguido ahorrar
más de 50 millones de euros metiendo tecnología muy sencilla en sus camiones y optimizando los procesos en los que se realiza la recogida en una ciudad como Madrid. Es increíble que esa introducción de tecnología haya supuesto ese ahorro tan grande y esa mejora en la calidad del aire y en las cuentas de resultados de dicha empresa. Se calcula que el Internet de las cosas va a generar oportunidades de negocio por más de 3 billones de dólares durante los próximos años hasta 2020. ¿No os parece increíble? ¿No merece esto dedicar el tiempo a hacerlo posible? Estamos ahora mismo entrando en la segunda ola de objetos conectados. Si pensamos en un horizonte temporal de 2020, tenemos la primera ola en la que hemos estado conectando objetos cotidianos del consumidor, tales como televisiones, smartphones, videojuegos. Ya hay mucha gente que se dedica solo a jugar en red y que le aburre enormemente jugar contra el computador. Es algo que hemos superado ya y que está bastante implantado en nuestra sociedad. La segunda ola tendrá que ver con las industrias y con los verticales conectados. El vehículo, cine, la industria fotovoltaica y la industria de generación de energía, la videovigilancia. Hemos conocido hace poco que gracias a la videovigilancia y gracias a las medidas que podrían entenderse dentro de una Smart City, se ha detenido a una persona muy peligrosa que andaba por aquí, por Madrid. Eso es muy importante y da cuenta de la importancia de tener objetos conectados. Y por último, la ola que viene, la de 2020, conectar la salud, conectar ese dispensador de medicamentos que toda persona mayor tiene en casa para que el médico vaya haciéndole el diagnóstico conforme él va consumiendo su medicación. También conectar la generación de datos por parte del hospital, que todos y cada uno de nosotros tengamos en nuestro smartphone o en nuestro dispositivo todo nuestro historial, nuestro grupo sanguíneo, nuestras alergias. Es muy importante para una rápida toma de decisiones. Actualmente yo me encuentro inmerso en el impulso de un proyecto relacionado con el 112, con las emergencias. Hasta ahora todos hemos utilizado el número 112 porque con la implantación y popularización del teléfono necesitamos un número único de emergencias al que llamar. Sin embargo, ahora que la gente se dedica a pedir taxis hasta por nuestra aplicación del smartphone, tiene sentido que desarrollemos una app única para poder llamar al servicio de emergencias, enviar una fotografía del compañero accidentado e incluso que cuando hagamos esa llamada y mandemos ese servicio de emergencia que necesitamos, que en el servicio de emergencias donde lo reciban 112 tengan automáticamente nuestra posición, nuestras alergias, nuestro grupo sanguíneo y nuestras necesidades y si hemos llamado alguna otra vez. Es importante que todo eso esté conectado porque aumenta no solo la productividad, que puede ser algo alejado, sino también nuestra seguridad de que seremos rescatados convenientemente. Los primeros proyectos de Internet de las cosas surgieron hace 20 años y ahora mismo pues, es muy difícil imaginar la vida sin objetos conectados. Es muy difícil que imaginemos la vida sin el smartphone. De hecho, hay estudios que aseguran que genera mucha ansiedad y está perfectamente cuantificado cuando nos dejamos el iPhone en casa. Y hay alguno el otro día que escribía en Times un artículo muy interesante que tuvo muchísimas visitas que contaba cómo era un día sin su smartphone. Es interesante que pensemos en eso y que pensemos en la revolución que ha supuesto conectar todos esos objetos y que pensemos también en la revolución que va a suponer conectar muchos otros. La evolución hasta 2020 está muy clara. Hoy, si miramos en miles de millones, hoy tendremos, en 2010 teníamos 5.000 millones de objetos conectados y 6.000 millones de objetos conectados y 6.000 millones de personas conectadas. El horizonte de 2020 nos dice que tendremos 50.000 millones de objetos conectados y 8.000 millones de personas conectadas. Esto solo quiere daros a entender esta transparencia, y este es el mensaje mío, que alguien tiene que conectar esos 50.000 millones de objetos y alguien tiene que dedicarse a localizar las necesidades, a desarrollar la tecnología, a habilitar los canales necesarios para tratar esos datos y a interpretarlos adecuadamente. Yo creo que tenemos que construir las sociedades del futuro con mucha tecnología, con mucha ilusión, con muchas empresas, pero también tenemos que hacerlo teniendo en cuenta a la administración pública y a las empresas privadas. Va a ser imposible, sin que esos dos roles interactúen entre sí, que nosotros podamos construir algo que merezca la pena.
Por eso tenemos una barrera a la hora de tratar los datos en una ciudad inteligente, por ejemplo, que es la barrera de la burocracia, la barrera de los procesos, la barrera de los dos niveles a los que se mueven la administración y la empresa. Por eso también yo creo que el cambio que hemos sufrido hasta ahora tecnológico, de pasar de la máquina de escribir al iPhone, también tenemos que ser capaces de protagonizar el cambio a nivel de reordenación de procesos, reordenaciones burocráticas. Tenemos que ser capaces de meter tecnología en aquellos procesos en los que no la hay. Y por eso también necesitamos que desde las empresas privadas y desde la administración pública hagamos conectar los dos intereses en favor de los ciudadanos. Yo creo que en la energía se ha demostrado. Cuando la empresa privada entra a trabajar en la administración pública para hacer lo que sabe y lo que es su negocio, la administración pública se ve beneficiada. Porque en gestión energética, en gestión de residuos y en gestión de cualquier servicio que la empresa privada pueda prestar, la sana competencia está haciendo que bajen los precios y que aumenten la productividad de los procesos. Yo creo que hay que tocar esas dos teclas a la vez, hay que tratar de conectar los objetos teniendo en cuenta este escenario y de esa forma podremos aumentar todos nuestro bienestar. Yo me imagino una ciudad del futuro en la que tenga el smartphone en mi mano y pueda controlar absolutamente todo. Imagino un gobernante del futuro que puede, con un solo clic, saber si hay alguna incidencia en alguna de sus calles y tomar la decisión correcta. Imagino la ciudad del futuro y la sociedad del futuro en la que un empresario puede vigilar con una Google Glass la productividad de su fábrica con solamente ponérselas y desarrollando realidad aumentada. Por eso yo creo que tenemos una labor muy importante que hacer y las startups van a ser una pieza fundamental en el futuro. El otro día en una mesa en el Instituto de Ingeniería me decían que el 70% de los trabajos que van a existir en 2030 todavía no existen, en línea con lo que os he contado antes de los vehículos de tracción animal. Por eso yo creo que la gestión del Big Data, la gestión de todos los datos que se van a generar a partir de esa comunicación machine to machine, van a suponer un negocio muy importante y quien lo haga bien se posicionará de forma clara a partir de ahora para la tercera oleada de objetos conectados. No os quiero engañar tampoco. La conexión de objetos no vale para hacerse rico, ni creo que la tecnología a día de hoy nos haga pues, que todos comencemos desde un garaje. Seguramente habrá sido la historia más comentada en esta Startup School y en este Summit. Nadie va a comenzar en un garaje y va a terminar siendo Steve Jobs, pero por lo menos nos vamos a realizar personalmente, vamos a trabajar en una cosa que nos gusta, que ponemos pasión y vamos a mejorar la vida de la gente. Por eso os quiero dar las gracias a todos y estoy a vuestra disposición por si queréis preguntar algo. Fantástico, Teodoro. La verdad que ha sido tremendamente instructivo, tremendamente didáctico tu ponencia. Vamos a dar ahora paso al público. Si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano, por favor, y le pasaremos el micrófono. Ya tenemos una preguntita por ahí, la primera. Buenas tardes. ¿Se oye? Eres un magnífico evangelista tecnológico y no quisiera ser la voz discordante, pero yo estoy teniendo ahorita muchos problemas porque tengo hackeado el ordenador, hackeada la tableta, estoy hackeada por todas partes. Un poquito para atrás. Y mi pregunta es, ¿qué tanto puede seguir avanzando esta sociedad digital si no tenemos seguridad? He ido varias veces a la policía, he metido denuncias, la policía ni siquiera me llama porque son muy pocos en el equipo de la brigada tecnológica. Hay demasiadas cosas importantes y los ciudadanos de a pie pues no lo somos tanto como el terrorismo, pongamos el caso. O sea, yo tengo una seria preocupación porque lo estoy viviendo, de que estemos construyendo una enorme sociedad, una enorme burbuja sobre algo que son pies de barro, si no se puede garantizar eso. Y viene a cuento con lo del Internet of Things, porque hace, me parece que es 10 días, la BBC puso a prueba dispositivos conectados a Internet, llamó a gente experta, pero tampoco súper friolítica, y todos consiguieron romper el código de seguridad cuando lo había, porque muchos de esos objetos ni siquiera lo tenían. Es decir, ¿qué va a pasar con nosotros si estamos en manos de un sistema absolutamente vulnerable? Bueno, lo que avanzas es muy interesante y creo que es uno de los puntos clave que va a hacer que esto se desarrolle completamente, con robustez, o quede en nada. Creo que la parte de seguridad muchas veces no se tiene muy en cuenta, pero por ejemplo, a la hora de analizar los datos, no solo
no solo por si eres víctima de un ataque, sino también a la hora de almacenar los datos con seguridad en un almacén confiable. Cuando uno pasa por la calle 30 y te cogen la matrícula del vehículo para medirte, pues no sé, en alguna otra carretera, en un radar de tramo, realmente están almacenando tu matrícula, saben que tú has pasado por ahí en ese momento, a esa hora, con alguien, y eso, bueno, si eres alguien a quien se busca porque eres peligroso para el resto de la sociedad, puede ser bueno, pero si eres un ciudadano anónimo, pues no puede ser tan bueno porque te tienen perfectamente controlado, ¿no? Yo creo que una de esas cosas que yo también he introducido, y por eso he dicho que esto no es solo para frikis, uno de los puntos clave será la parte de seguridad. Primero, cómo se gestionan esos datos, dónde se almacenan, quién los gestiona. Y segundo, tendremos que tener seguridad tecnológica suficiente antes de dar los siguientes pasos, antes de conectar muchos más objetos y de que venga la tercera oleada. Por eso, ahora mismo es el momento de ponerse a pensar en esto, de ponerse a trabajar en esto. Y efectivamente, bueno, hay muchas películas que demuestran en el cine que la seguridad tecnológica es algo muy importante y que puede causar, pues, un problema a nivel mundial. Pero hoy día yo creo que cada vez más desde las administraciones públicas y desde la fuerza y cuerpos de seguridad se está apostando por esto. Yo animaría a que se incorporen brigadas especialistas en estos temas, porque es lógico, si ponemos nuestra cara y nuestros ojos y nuestros oídos, los apartamos y dejamos que los sensores lo hagan en nuestro lugar, pues tendremos también que tener seguridad de que eso va por el camino correcto. Hola, buenas. He escuchado antes... Perdón que te interrumpa, disculpa. Creo que sería bueno que dijeras tu nombre y perdón. un poco qué es lo que haces, tu dedicación, porque creo que es bueno para todos también y así te das a conocer. Muy bien. Soy Antonio Lu, soy de Valencia y estoy creando una startup que consiste en optimización de la logística. He escuchado antes que has comentado que estabas trabajando o has trabajado o has colaborado con una empresa que ha optimizado sus recursos y ha conseguido muchísimo ahorro. ¿Podrías hablar un poquito más sobre esta empresa y cómo lo ha hecho? Bueno, realmente lo único que he hecho ha sido conocerles y que me contaran un poco cómo habían introducido el Internet de las cosas en su proceso productivo. Al final, una empresa de transporte, una empresa logística, se encarga de llevar cosas de un sitio a otro y cuanto más eficiente haga ese proceso, mejor y más productiva será la empresa. Con lo cual, si conseguimos saber en qué momento justo hay que pasar por determinados puntos donde la empresa hasta ahora lo único que hacía, o el camión o el vehículo, lo único que hacía era pasar automáticamente, fuera necesario o no, por determinados puntos, si conseguimos eso automatizarlo y dotarlo de una cierta inteligencia para que solamente pase por esos puntos cuando sea necesario, bajo unos ciertos parámetros, de esa forma consigues optimizar no solo el nivel de gasolina, sino también el nivel de recursos humanos, el nivel de recursos de los propios vehículos, porque hacen menos kilómetros, y de esa forma, si tienes grandes volúmenes, puedes llegar a conseguir grandes ahorros. Yo creo que en este sentido el ahorro, igual que en el caso energético, viene por el uso. Una persona que cambie sus bombillas convencionales por LEDs conseguirá un ahorro importante si el uso, el gasto energético anterior era importante. En el caso de que no, pues periodos de amortización superiores a 10 años no tendrían sentido si el cliente no es un cliente puramente eléctrico, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí la parte de logística es muy importante, sobre todo a la hora de tomar la decisión si voy o no voy. Pensemos en los contenedores de una ciudad a la hora de efectuar la recogida, pensemos en los contenedores de entrega, de paquetería, pensemos en los contenedores de reparto. Al final todo eso influye definitivamente en la decisión del propio conductor. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Hola, buenas. Mi nombre es Ignacio Martín y soy fundador de una startup en Granada de Home Automation y Wearables. Y mi pregunta, son dos preguntas. La primera es ¿qué protocolo de comunicaciones se espera que va a ser el referente en el Home Automation y en el Wearables? Cada uno diferente, si el Zigbee, si el Wi-Fi, si el Bluetooth 4.0, si el... en fin, ¿cuál? Y luego, a la organización, ¿por qué se ha cambiado, se ha modificado la hora que iba a estar esta conferencia? Creo que era más tarde, porque yo no me he enterado, creía que era a las 5 y pico y me he perdido la conferencia. Gracias. Así por mí. Bueno,
Primero voy a responder al último porque ha sido culpa mía, ¿vale? La modificación la he pedido yo y la organización pues le agradezco muchísimo que la haya cambiado porque ahora esta tarde teníamos otro tema. Entonces, bueno, la tiene en streaming, pero no obstante, si quieres ahora te dejo mi tarjeta y me contactas cuando necesites, porque yo creo que, en fin, ayudar a gente como tú que estáis ahí en Granada con tu startup, pues a mí me agrada, ¿vale? Y luego, con respecto al protocolo, has dicho una cosa muy importante que yo no he querido introducir en la charla, pero que siempre tenemos que tener muy en cuenta, y es las necesidades que tú vas a tener a la hora de transmitir. Si tú utilizas un wearable y necesitas transmitir un bit, un mensaje, una señal, un pulso, utilizas una camiseta que te mide el pulso de la persona o utilizas cualquier dispositivo que únicamente necesitas transmitir un paquete muy concreto de 128 bits, pues necesitas un protocolo que sea lo más eficiente posible, que utilice la menos cantidad de energía posible, que utilice la menos cantidad de potencia posible y que tenga el máximo alcance posible, ¿no? Yo creo que actualmente tenemos tecnología como tú has mencionado, Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, radiofrecuencia incluso, que hay mucha gente que a la hora de medir los consumos en las gomas de riego también utiliza radiofrecuencia y tiene que acercarse para medirlo. Yo creo que eso es lo que nos va a dar al final las necesidades de cada uno. Si tú necesitas conectar una cámara de seguridad en la calle 30 para medir paso de vehículos, si el césped está o no está bien regado, si hay algún percance, necesitas un ancho de banda importante. No se entiende que no vaya por Wi-Fi, ADSL o cualquier otro. Sin embargo, yo creo que lo que se va a imponer más cada vez en el futuro van a ser protocolos, que yo creo que alguno está todavía por salir, de muy poco ancho de banda, de mucha independencia energética, que esa es la clave de todo esto, y de bajo coste. Yo creo que ese va a ser el futuro a la hora de conectar objetos, porque bueno, si queremos conectar objetos muy valiosos, sí que podemos tirar de la red y de grandes anchos de banda, pero si queremos conectar objetos de nuestro día a día, pues no puede ser que el sensor y la conexión valga más que el propio objeto. Una última pregunta. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta más? ¿No? Pues casi voy a aprovechar yo estos 2 minutitos que nos quedan para preguntarte. Yo creo que lo que todos estamos pensando es ¿hacia dónde va esto? Este apasionante pero inquietante mundo, ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué nos podemos esperar en los próximos años con todo este mundo de los objetos interconectados? Bueno, como decía un ilustre pensador, de la inspiración siempre me pilla trabajando. Yo creo que es momento de ponerse a pensar qué es lo que nosotros podemos conectar. Estoy viendo aquí ahora mismo un árbol, estoy viendo un edificio, estoy viendo una ciudad que necesita recoger datos día a día para poder tratarlos, y creo que hay que estar ahora mismo muy pendiente de lo que podemos mejorar desde el punto de vista del proceso productivo y poner nuestras startups, nuestro negocio y nuestro tiempo al servicio de eso para poder mejorar. Yo creo que el futuro viene por esa segunda oleada, viene por mejorar la vida de la gente, y ahora mismo nadie puede vivir sin su smartphone. En el futuro nadie podrá vivir sin su objeto conectado y sin la sensorización de su entorno. Fantástico. Pues muchas gracias, Teodoro. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y por ilustrarnos en este maravilloso mundo. Muchas gracias, Teodoro. Un aplauso. Bien. Fantástico. Gracias.